Todo estuvo tan acordado que hasta las escuelas de las cuales Fidel llenó Cuba no eran más que campos de experimentación para programarnos el cerebro, para quitarnos habilidades y para que odiáramos al campo, para cortarnos las formas de reaccionar ante lo injusto y para que el amor se limitara a lo sexual, para que no nos emocionáramos ante las cosas bellas, para que no nos conmovieran los actos de nobleza, convirtiendo al cubano en un ser desagradecido que por creerse merecedor de todo, no sabe que las gracias existen. Nos enseñaron a soportar, a resistir, a no contemplar las injusticias y que la reacción fuera el aplauso. Nos hirieron de muerte la dignidad, mataron la elegancia de los cubanos, resaltada esta en el aspecto y vocabulario de la mujer de aquellos tiempos, cuando la isla era la envidia del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, cuando en la Casa Blanca llamaban a Cuba la isla puta e indios a los cubanos. Queridos amigos y valientes enemigos, hoy me trae hasta aquí abajo y disfrazado de payaso para que los cipayos tengan algo que decir o que dejen de ver seriedad en uno de los temas más serios que tiene que ver con la realidad cubana. He elegido pues bajar al puerto de Las Palmas para buscar la manera de poner el mejor de los ejemplos con respecto a lo que sería un bloqueo, a lo que es un bloqueo que muchos dicen que no existe, otros de alguna manera le dan otras vueltas y tristemente pues una mayoría sin saber lo que dice o cobrando para decirlo o lo aceptan como algo maravilloso sin siquiera pensar en la gente que dejaron en Cuba y si no dejaron gente pues bueno, en la tumba de sus antepasados, que eso también merece tremendo respeto. Cuba no tiene un solo bloqueo, Cuba tiene varios bloqueos y un embargo económico. Si nos remitimos a cómo quisiera que esto se interpretara, quisiera que se interpretara por los cubanos que tienen alma, más con esa alma, con el corazón, que con la cabeza, porque la cabeza a nosotros nos las destrozaron como para que no viéramos algo que en 65 años no ha causado el mejor efecto a favor del pueblo cubano. Y si en paralelo vemos que la familia de Fidel Castro es una de las más ricas del planeta, pues entonces hay que reconocer que esto que llaman bloqueo, embargo, lo que quieran llamarle, a quien favoreció fue a ellos. Y en este caso, quien insista en que siga ese bloqueo, está insistiendo sin querer o queriendo en el enriquecimiento de la familia Castro y en la destrucción de su familia, que están ya tocando el último muro del corral. Por eso decía que esto hay que aplicarle alma, hay que aplicarle corazón y no la sangre esa de reptil que tenía Fidel Castro y la cual pues en muchos inculcó a través de las orejas y en la plaza que Batista le hizo para que no pudieran ver las cosas, para que no pudieran discernir, solo chillar sin saber a qué le están chillando, para qué, por qué, ni lo que van a conseguir con chillar que no sea más que un mero desahogo. Esto, como quiera que lo pinten, forma parte de un negocio. ¿Por qué? Porque el bloqueo, que sí existe verdaderamente, pues produce migraciones, produce prostitución, produce hambre, desastre, y las migraciones pues
son esclavos, es decir, que hay un negocio entre Cuba y los Estados Unidos. Todo esto fue un acuerdo. Además hablaremos de algunas pruebas de que todo esto fue un acuerdo para ponerlo y no quitarlo, porque esto produce migraciones, como mismo ocurrían desde los países del este, es decir, bloqueo a un país, le corto el comercio para que ese país pues se rinda a mis pies y me mande a su gente a trabajar, y ya para más INRI mandarlos también para guerras a cubanos defendiendo productos capitalistas como lo es el petróleo, y el ejemplo más grande es la guerra de Angola, porque el comunismo no funciona sin la ayuda del capitalismo, sin la colaboración del capitalismo. Por eso es que el comunismo es hijo del capitalismo. En eso nos vamos a insistir hoy y vamos a remitirnos a este tema del bloqueo y el comercio. Ojo, siempre digo, y no me gusta contradecirme, pero cuando lo voy a hacer lo aclaro, porque en este tema, cuando uno se mete en esto, a veces tiene que pensar en términos contradictorios, y yo soy un enemigo del desarrollo, de lo que para mí todo esto que ustedes ven aquí, para mí todo esto es basura. Todos los barcos estos que traen mercancía, todo esto para mí es entretenimiento para mantener a la gente en la ciudad debajo de las leyes del agua, y las ciudades son cementerios donde la gente se mueve como zombies. Por eso no me gusta el comercio. Sin embargo, dado al que hubo en Cuba y en tiempos que eran más sanos, pues tengo que referirme a lo que había allí, que lo quitó Fidel Castro en complot con los Estados Unidos de Norteamérica. También he venido hasta aquí por aquellos que en esta mi contradicción desean comparar Cuba a lo que es con lo que hubiera sido de no habernos caído la desgracia que nos cayó. De hecho, estoy en un sitio desde donde hace más de 100 años ya partían hacia Cuba los canarios en busca de mejoras, y ahora pues bueno, si pudiera ser al revés, se abarrotaban las islas de cubanos. De hecho hay bastantes que han venido aquí a comer y a defecar, y esto forma parte de la realidad del juego existente con los seres humanos. De hecho, detrás de mí tengo palmas reales de las que crecen en los campos y montes de Cuba. Esas palmas son cubanas, esas palmas no son autóctonas de estas islas, aunque se llame esta concretamente Las Palmas. Esto es un sitio que se ha montado el negocio al traerlas desde Cuba, y aquí pues las desarrollan y después las venden. Aquí usted se puede comprar lo mismo una botella de agua que una palma. Y entonces esas palmas son cubanas, también han emigrado de alguna manera. Lo curiosísimo es que no dan palmiche aquí. El palmiche, que es la mejor comida después de la bellota que se puede comer un puerco, esas palmas aquí llevo años observándolas, no esta solamente, hay en varios puntos de la isla, y ninguna da palmiche, una sola he visto con palmiche. Como pueden ver, detrás de mí hay barcos mercantes, poco más allá los deben haber petroleros, que traen lógicamente mercancía, aunque sea para entretener a la gente en la ciudad, pero es lo que estamos tratando aquí, y todo esto se quedó sin la posibilidad de que Cuba lo tuviera. Y aquí explicaremos cómo es que ocurre todo esto en este bloqueo, embargo que los Estados Unidos le mete a Cuba, del cual detrás Fidel pudo enmascarar su opulencia, su verdadera opulencia, porque todo fueron acuerdos. Las cosas y las palabras nunca fueron aquello que pensamos, ¿no?, cuando uno entra en este tipo de análisis, porque muchas veces nos pintan una palabra que en realidad quería decir otra, y Fidel recalcó tanto lo del bloqueo que, como pensábamos que Fidel siempre mentía, pues que era mentira, que existía un bloqueo, un embargo,
queríamos verlo de otra manera, desde otra óptica, y siempre intentábamos justificarlo. No en vano decía Mark Twain que a la gente es más fácil engañarla que convencerla de que ha sido engañada. Y Fidel Castro fue un especialista en eso, y nosotros también especialistas en aceptar el engaño. Lo que pasa es que esto es muy difícil de aceptarlo, ¿no? Precisamente porque también Fidel nos inculcó una autoestima. Sería bueno decir qué es lo que se entiende por un bloqueo, que es cualquier esfuerzo que se haga de parte de otra nación para impedir que en un país determinado entren suministros, tropas, información o ayuda. Los bloqueos son la gran piedra angular de toda campaña militar y una opción valiosa en las guerras contra una nación. En realidad es una guerra económica. Si lo analizamos así directamente, pudiéramos decir no hay bloqueo, porque en Cuba puede entrar cualquier barco, eso es verdad, información y todo lo que quieran, pero más adelante entramos en matices que demuestran que sí hay un bloqueo, porque se prepararon las condiciones para que en Cuba no entrara nadie ni nada. Sin embargo, tropas militares sí entraban, porque en Cuba nunca dejaron de estar las tropas soviéticas, teniendo los Estados Unidos una base naval en Cuba, pero eso era un convenio entre ellos también, y el que no lo crea, que los vaya a ver al espacio, que allá arriba están juntos. Hace un tiempo, uno de los senadores cubanos, de estos que cena, se largó una labor, ¿no?, aclarando el tema este del bloqueo, y en menos de media hora el tipo tenía más de 50.000 personas aplaudiendo su discurso en las redes, ¿no? Y bueno, a mí no hay cosa que me indigne más cuando un cubanito trata de justificar esta barbaridad que los Estados Unidos, en complot con Fidel Castro, ha hecho contra su familia, para no decir ya nosotros, sino contra su familia. Explica tan bien y aportando kilométricas cifras como hacía Fidel. De este modo es imposible no creer que las direcciones de los Estados Unidos no tienen culpa del desastre cubano. En realidad para eso lo eligieron. La masa cubana embravecida aún pasa el video como si con eso mataran a Canel y la gente traga el anzuelo desde aquella ceguera que Fidel nos creó, y escasos serán los que se pongan a pensar en la realidad de lo ocurrido en Cuba. Pero claro, los cubanos están acostumbrados a creer que esta gente que los representa en los Estados Unidos son una maravilla y que todo lo que dicen es verdad, y no miran la posición tan alta que han alcanzado sus vidas gracias a la desgracia cubana durante 65 años. Es decir, que esa gente nunca se cae, se caen siempre hacia arriba, que es lo mismo que ocurre en Cuba con los dirigentes y los familiares y la familia Castro, la dinastía Castro en este caso. Fidel nos creó una ceguera, y escasos serán o son los que se pueden poner a ver la realidad cubana con los ojos que necesita la realidad cubana que se mire. Tranquilo, tranquilo. Si usted se fija en el comportamiento de los cubanos, no puede llegar a otra conclusión que no sea que verdaderamente las cosas que nos inyectaron hicieron un efecto formidable. Y el que lo dude, que se ponga a buscar en las redes sociales para que vean cuál es el contenido que le gusta a los cubanos, que es algo que es lo más similar a la nada, pero que son cosas que son propias para esa eterna infancia que nos metieron por los hombros y en el buchito que nos daban en la escuela para que no tuviéramos caries. Las palabras bloqueo y embargo también tienen que ver con el lenguaje de la banca, con el lenguaje náutico. Es decir, usted le pueden embargar una cuenta bancaria y también se la pueden bloquear. Y no quiero ponerme a hablar de las leyes del agua en este momento, por eso quise venir hasta el mar, ¿no?, para dar la mejor explicación y mostrar un poquito lo que hay detrás de mí, que no es otra cosa que el comercio, que es lo que cortaron en Cuba los Estados Unidos con Fidel Castro para crear la migración hacia la Florida y Las Vegas concretamente. Aquí hay dos palabras
que se unen con diferentes significados para hundir a Cuba. Estamos hablando de hundimiento, de hundir, palabras que tienen que ver con la ley del agua, que serían en este caso las palabras bloqueo y embargo, utilizando el lenguaje náutico, que es el secreto de la banca, y el más seco, que sería el de guerra económica. Veremos que todos confluyen en el caso de Cuba, creando el río revuelto que nos tiene hambrientos, ciegos y mareados. El embargo de los Estados Unidos hacia Cuba es un amplio entramado jurídico con leyes que prohíben o regulan cualquier tipo de relación comercial con ese país, excepto el tráfico de esclavos, porque ese es el gran problema, que los cubanos no son conscientes de que han sido pasados allí en calidad de esclavos, porque la gente se cree que el que tiene un salario, también viene de la ley del agua, ya no es esclavo. Todo esto estaba muy premeditado. Una de las pruebas, que esto pues bueno se puede tener como una evidencia, pero es que esto es una prueba, según el jefe de prensa de Kennedy, Pierre Salinger, el 7 de febrero de 1961, poco antes de que saliera la 2506 hacia Bahía de Cochino, y esto lo declaró este hombre en una entrevista a una revista que tenía que ver con los tabacos en 1992. Según este hombre, Kennedy lo llamó a la oficina y le pidió 1000 tabaquitos cubanos el 7 de febrero de 1961. El presidente le llamó a su despacho para pedirle el favor. Y más que este hombre era fumador de esta misma marca que Kennedy había pedido, que eran los Petit Upmann. Aquella misma tarde, el hombre consiguió los tabacos. Él mismo sintió escalofríos al pensar que para qué Kennedy podía querer tanta cantidad de tabacos, ¿no? Supuso que algo raro estaba ocurriendo. Y entonces llamó a Kennedy y le dijo que ya tenía los tabacos. Y vio en el rostro de Kennedy la alegría que aumentó cuando le dijo que en lugar de 1000 había conseguido 1200. Según Salinger, Kennedy, sonriente, abrió un cajón de su escritorio, tomó un gran papel y lo firmó. Era precisamente el decreto que prohibía que todos los productos cubanos en los Estados Unidos ya no se podían vender. Los puros cubanos a partir de ese momento serían ilegales. Y bueno, ya sería demasiado adornar esto si uno quisiera decir que a Kennedy le ocurrió como al condenado a muerte, cuyo último deseo es fumar antes de que lo asesinen. A la masa cubana le gusta el lenguaje recio y rancio contra eso que hay en Cuba, que llaman dictadura, que no saben que esa dictadura viene desde New York, que tiene su paseo por Roma y por Londres. A esta gente le gusta ese lenguaje chabacán, ridículo, chusma, como queramos llamarle, donde parece que cuando se enaltecen que están matando a Díaz-Canel y a toda esa gente, y toda esa gente está viviendo de maravilla a costa de nosotros y a costa de ellos también, porque de no ser por ellos en la Florida no existieran estas cosas, pero por algo el mismo gobierno de los Estados Unidos facilitó la salida de los cubanos según cupo hacia la Florida, concretamente hacia la Florida. Ya desde ahí, pues bueno, venía después Las Vegas y tantas cosas más de los que allí no se sentían cómodos. Cuba es como un barco está rodeado de agua y Cuba también. Si analizamos la palabra embargo, embargo sería toda inmovilización o restricción a la salida de un buque impuesta por resolución de un tribunal en garantía de crédito marítimo. El embargo económico es un tipo de orden gubernamental. Limitan el intercambio de bienes y el comercio a un país
que especifican. A veces solo afectan a determinadas mercancías que representan una amenaza para los intereses económicos o para la seguridad de las personas de la nación, que en este caso importaría determinado producto. Cierto que un bloqueo sería la isla rodeada de buques, e insistimos en esto, impidiendo el comercio, y que ellos, los pobres, que jamás han invadido a ningún país, y permítanme la ironía, pusieron el embargo en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de ciudadanos estadounidenses en la isla. Ellos, por mucho menos de lo que perdieron sus ciudadanos en Cuba, han invadido varios países, o para quitarles el comunismo, como sería el caso de Vietnam, donde bien puesto lo dejaron, pero al final del cuento, ellos siempre ganan las guerras en Hollywood. Decía que hay varios tipos de bloqueos. El impuesto por los Estados Unidos es un freno. Hay un embargo económico que firmó Kennedy y el bloqueo que nos puso Eisenhower. El comunismo es eso, porque lo quita todo, porque a través de las expropiaciones corta el comercio y también la producción. Aunque la isla no esté rodeada de barcos, nada sale, porque nada se produce y nada entra, porque no hay empresarios que compren para revender, y tampoco hay nada que vender para que no salga vacío el barco que llegó con determinada mercancía. Con estos bloqueos, Fidel Castro consiguió incluso que con música, para garantizar una especie de falsa alegría, dirigir a las dos orillas. Me refiero a la Florida y a las orillas. No es lógico que si una potencia, esa que presume de gran nación, especialista en destrozar naciones, si le pone a tu pueblo un bloqueo, no es lógico que también Fidel le ponga otro bloqueo. Eso solo puede ocurrir si están de acuerdo para destrozar esa nación, para que Cuba engrosara la lista de naciones destruidas por los Estados Unidos. Aparte de eso, ya que estamos aquí, esos barcos que ustedes ven ahí detrás, traen también de Cuba carbón de Marabú, que ojalá y convirtieran todo el Marabú de Cuba en carbón, y también traen camarones de Cuba, productos que en Cuba están prohibidos para los cubanos, porque el bloqueo es contra el pueblo de Cuba, no es contra la dirección de Cuba. Por eso mi desprecio a todos aquellos que desean que Cuba siga bloqueada, porque el que desee que Cuba siga bloqueada, lo que desea es que la dinastía Castro sea más rica cada día con todos sus generales y que el pueblo esté más hundido en la miseria. A ver por qué no pedían eso cuando ellos estaban dentro de Cuba. Todo este bloqueo en complot con el freno que los Estados Unidos pusieron a Cuba derivó en la destrucción de la imaginación del cubano. Todo esto derivó en un bloqueo mental. Entonces la imaginación del cubano se redujo a estudiar carreras incluso que en Cuba no guardaban relación, porque si estamos hablando de industria, por ejemplo, y en Cuba no hay industria, ¿qué pintaba la carrera de ingeniero industrial en Cuba? Y tantas más. Entonces el cubano se dedicó a estudiar para buscar un puesto de trabajo cómodo y donde quiera que estaba, de alguna manera, servir a la revolución. Y ahí entramos todos, porque estábamos obligados y con un enemigo invisible que nos tenía verdaderamente bloqueados. Y todo esto derivó en ese bloqueo que es el peor de todo, que es el que tiene el cubano en la mente, que no guarda relación con saber que tiene dos manos. Amigos míos, disculpen estas emociones porque verdaderamente esto es un tema que irrita, ¿no? Me lo tomo no como algo personal, porque esto es un problema de todos, independientemente de que la liberación es individual.
pero este es un tema de todo. Las cosas no podemos limitarnos a sopesarlas por el nombre que nos han metido en la cabeza o por el nombre que quisieron quitarle con la costumbre de las mentiras de Fidel. Es decir, en Cuba sí hay bloqueo. Por ejemplo, en Cuba ocurre desde hace 65 años la Tercera Guerra Mundial, que uno dirá, ¿y cómo es eso si no hay bombas? Si hay bombas, miren a Cuba destruida, miren a la gente huyendo, que para eso es para lo que se crean las guerras. De hecho, los Estados Unidos están compuestos de humanos de todas partes del mundo, que han huido precisamente de las guerras que los Estados Unidos han realizado en esos sitios. La Tercera Guerra Mundial del mundo contra Cuba, el mundo entero, porque el mundo entero se ha prestado para esto. Estamos hablando de las direcciones del mundo. ¿Qué quiere decir? No es que el mundo entero nos haya bombardeado ni directamente nos haya bloqueado, pero nos han utilizado para lo que les ha dado la gana. Y el ejemplo más claro es la avalancha de turismo a Cuba, específicamente durante los años 90 y un poquito más allá, para destrozar gran parte de nuestra mentalidad. Eso es guerra psicológica. La guerra psicológica no explotan las bombas, pero explota todo. Debido a ese bloqueo emocional, el cubano canaliza de una forma agresiva, de una forma patética, sus emociones. Por eso, cuando uno viaja, y eso que en mis tiempos esto todavía no era así, porque hace 34 años que no voy por Cuba. Allá en aquellos momentos uno caminaba por las calles de La Habana, por las calles de Cienfuegos, las calles de Santa Clara, las calles del oriente del país, que me los recorrí antes de irme. Uno notaba, y hoy me imagino que sea peor todavía, la tensión en el ciudadano. Es un ser que se nota su tensión porque siente amenazada su subsistencia, ante la cual es muy difícil bregar, es muy difícil para el cubano sobrevivir. Por eso esa agresividad, esa tensión que es en realidad contra nosotros mismos. No es lo que se conoce como el síndrome del estrés postraumático, no, es que es un estrés permanente, es un estrés que no pasa, es un estrés que incluso va en aumento constantemente. Por eso es tan difícil entender al cubano, y para más INRI, para más mala suerte, estamos acosados por la desinformación en todas partes. El entretenimiento no es más que desinformación, para que el cubano no sepa cuál es el kit de la cuestión, que no sepa dónde nace la realidad de su problema. Y si uno no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde ir. Y si a uno le tapan los ojos, pues no puede caminar. La generación actual, la que podemos ver en las calles, perdida o en travesías, parece realmente que está pagando el karma, producto de la indiferencia y de los actos de sus padres y abuelos, que aceptaron, por poner un ejemplo, el robo de casas, y que aplaudieron constantemente, independientemente de que se crearon las condiciones para que todos estuvieran obligados a aplaudir. Ahí lo dejo para que cada uno de estos, más allá de sacar su propia conclusión, pues que busque el espejito que mejor le convenga. Y reitero, como siempre digo, todos estamos enredados en esto. Al cubano lo enseñaron a arremeter contra su propio hermano. Es una lucha fratricida, es decir, entre hermanos, como aquella de Caín que mató a su hermano Abel. Muchos cubanos se han matado entre hermanos. Ese odio, esa distancia creada entre hermanos, eso no es normal. Y para colmo, cuando salen al exilio, que se supone que los bienes materiales van a crear la paz, es lo que los divide rotundamente, fulminantemente. Pocos cubanos logran en el exilio mantener esa armonía con sus hermanos. Esto
dice mucho, incluso contradice aquello que decía Marx, que una frase de Marx que es raro que alguien la haya escuchado, que decía que no es la conciencia la que hace los bienes materiales, que son los bienes materiales lo que hacen la conciencia. Aquí eso queda completamente exterminado, porque nuestro caso es único, nuestro caso es completamente atípico, nuestro caso es un caso sin precedente en la historia de la humanidad. Nosotros somos nuestro propio precedente. Este daño psicológico que sufre el cubano producto del bloqueo, la palabra es bloqueo o bloqueos, porque son muchos, esto es producto de ese desastre. Por ejemplo, eso ha derivado en el desastre moral del pueblo cubano. Cuando quieran prostituir un pueblo, le quitan la comida y ya se llena de prostitutas. El odio que los Estados Unidos les tenía a Cuba, que también ellos ayudaron mucho a la creación de Cuba, eso no se puede negar, porque los cubanos todo lo compraban allí para después desarrollar Cuba hasta el punto que llegó, también con su ayuda, porque ellos necesitaban levantarnos para luego dejarnos caer y dejarnos a la deriva, como mismo nos dejó España también en su momento acosada por ellos. Pero esto precisamente tenía que ver con ese experimento de ingeniería social, sexual y todo lo que ustedes quieran para comprobar cómo verdaderamente un pueblo se destruye. En todo esto entra que Estados Unidos, que es como una torre de Babel, allí tienen ellos metidos también un esquema. Ellos van a poner el comunismo dentro de los Estados Unidos. No es que lo van a poner, lo tienen puesto. De hecho, si usted analiza las leyes del comunismo y las leyes tan absurdas, estúpidas, que pululan en los Estados Unidos, usted puede ver que es una cosa muy similar. Lo que claro, allí las cosas tienen otra forma para realizarla, precisamente porque es un país que está armado hasta los dientes, lo que la gente no sabe a quién le va a disparar. Es decir, es otra forma de ver estas cosas. Y también fue un país, o por llamarle país, que en realidad es una corporación, la unión de esas 13 colonias, que es para la creación de un gobierno mundial. Esto a menor escala se ha hecho dentro de Cuba, incluso dentro de Cuba se ha buscado crear una mezcla de razas, una serie de cosas, que si es bueno o malo, eso no es lo importante ahora. Lo importante es decir que se creó. Por eso Fidel llenó también a Cuba de escuelas, porque aparte de adoctrinarnos y de crear las condiciones para eso, creaba condiciones sexuales, algo que tardó mucho en hervir. Y ya al decir la palabra hervir, pues esto viene de caliente, porque pasaron muchos años para que la moral del pueblo cubano, la cual podemos enarbolar evocando a lo que fue la mujer cubana y a lo que son muchas mujeres cubanas, porque esto no pega a todas. Esto tardó muchos años en que verdaderamente se realizara y que Cuba parara en ese desastre que hoy vive. Una de las pruebas de que Cuba es un experimento como los Estados Unidos, una torre de Babel más pequeña, radica en la cantidad de miles y miles de estudiantes que trajeron para Cuba de países africanos y árabes y latinoamericanos para fomentar la mezcla. Reitero, si es malo o bueno, eso me da igual. Ahora, el que quiera que analice hacia dónde la mayoría de esa gente fue a parar después, búsquenlos en Europa o en los Estados Unidos mismos, porque es raro que alguno retornara a sus países para servir a sus pueblos, como decía Fidel Castro, que era para lo que venían a Cuba, para prepararse, para servir en el desarrollo de sus países. Ninguno. Yo estaba con muchos de ellos en Checoslovaquia, que también habían pasado por Cuba, y todos lo decían, que en Checoslovaquia iban a prepararse en otra escuela, mejor que en la cubana, para perderse, sobre todo para Francia. No sé cómo se las arreglaban para entrar a través de Francia y después irse a cualquier país, aunque casi todos, no sé tampoco por qué, les fascinaba Francia. Este mundo está lleno de hipocresía, la hipocresía está institucionalizada en todas partes, está lleno de mentiras, y cuando uno choca con la verdad, pues se espanta. En medio de todo esto, quiero decir algo, porque los cubanos ya saben el debate de los cubanos entre demócratas y cristianos no.
y republicanos, que eso es una de las mentecateces más grandes que puedan existir, porque los Estados Unidos son dirigidos desde muy atrás y en la primera línea están los Skull and Bones, el ejemplo Kerry y Bush, por no poner más Bush y más tantos que desde principios del siglo pasado. Por decir, para que lo sepan, ya que estamos hablando de esto, el bloqueo quien lo puso a Cuba fue Eisenhower, fueron los republicanos. Y si alguien en todo esto, que es el único presidente de los Estados Unidos que permiten criticar y que los cubanos han decidido criticar por lo de Bahía de Cochinos como para tapar todo lo demás, es a Kennedy. Pues si algún presidente de los Estados Unidos, creyendo que era presidente, quiso cambiar las cosas después de lo ocurrido en Bahía de Cochinos, ese fue Kennedy. De ahí es que se inventa lo de teorías de conspiración para que nadie piense que por qué lo exterminaron. Sí tenía que ver mucho Cuba, incluso se quedó la duda de si fue Fidel Castro el que lo hizo, para que creyéramos todavía y que el mundo creyera que Fidel Castro era más fuerte. ¿Quién fue el que le pasó a Kennedy a la Agencia Central de Inteligencia? Eisenhower, y le dejó al líder? ¿Quién fue el líder? El director Allen Dulles. Ese fue el que tuvo que ver con esto. Y luego, cuando matan a Kennedy, ponen a ese tipo dentro de la comisión que iba a investigar la muerte. Vamos, señores, esto es como el que le da la cartera a guardar al ladrón. Es que no queremos pensar, señores míos, es que todo está ahí delante de nosotros. Yo no me invento estas cosas. Ellos fueron los que inventaron aquello de teorías de conspiración para que le callaran la boca a cualquiera que estos temas intente tratar. El hecho de quitar las ferreterías es una bomba discreta, no es como la de Nagasaki e Hiroshima, que en un rato lo destrozaron todo. No, esa durante 65 años ha ido haciendo estrago. Eso tiene que ver directamente la falta de ferretería en Cuba, porque las bombas derrumban y el que queda vivo huye, se desplaza. Los más listos, antes de que tiren la bomba, para colmo, como casi toda maquinaria que funcionaba en Cuba era hecha en los Estados Unidos, pues se acabarían las piezas de repuesto. Encima, Fidel regala las casas de esa gente a seres que no las amaban, porque no sabían del sacrificio con el que fueron hechas. Fue como si los llevara a puntos distinguidos de la isla para una fiesta, que la Revolución Cubana durante los primeros años fue una fiesta perenne. Es curioso que los campos y montes de Cuba no necesitaban maquinarias, pues no la tuvieron, funcionaban sin petróleo, con animales, no existía la luz eléctrica y garantizaban la comida. El animal de Fidel no aprovechó esa virtud del campesino cubano para contrarrestar el embargo, haciendo que Cuba no dependiera de nadie, pero espantó a los campesinos de la tierra y garantizó el hambre. Al llevar a sus hijos para escuela, garantiza su despegue futuro de la tierra y de los manantiales. Es decir, Fidel hizo todo lo posible por romper la imaginación para que aquellos muchachos y sus familiares, como el resto de los cubanos, vivieran comiendo de lo que daba la mano del presidente como buen jesuita. Para colmo, se llevan a trabajar a los campos a los niños de la ciudad, y eso hizo que hasta hoy el cubano vea al campo como un castigo. Estas cosas, señores míos, no fueron casualidad. Estas cosas estaban muy bien estudiadas y premeditadas, incluso con alevosía. Cuando a un pueblo se le rompe el comercio, se rompe un hilo que se suele heredar entre padres e hijos sobre una determinada actividad de compra-venta. Y esto
quedó en Cuba completamente destrozado. Muchachos que ni se imaginaban lo que iban a hacer en su vida, pues después lo fueron, incluyendo la barbaridad que son miembros de G2, ya fueran de campo o de la ciudad. Si alguna contradicción en el universo no lo parece, ese es el caso de las ruinas de Cuba y las culpas al embargo económico impuesto por los Estados Unidos. Pues dicho embargo, a la misma vez beneficiaba a Fidel Castro para permanecer en el poder, y a las direcciones colocadas en Estados Unidos por el Estado profundo, que todo lo mira desde la óptica económica y con odio hacia Cuba y sus cubanos. Fidel necesitaba la aparente indiferencia de los Estados Unidos para colocarla como un enemigo del cual protegerse para engañar a su pueblo y tenerlo movilizado, como mismo le ocurría al pueblo de los Estados Unidos con la Unión Soviética, sin que aprendieran que eran aliados. Al mismo tiempo, Estados Unidos se convertía en el mejor aliado de Fidel Castro al sacarle del patio a los mejores enemigos, incluso antes de que supieran que eran sus enemigos, despuntando entre estos cientos de miles de cubanos, emprendedores y laboriosos, quienes con desgarradores esfuerzos harían de la Florida y de Las Vegas sitios muy distinguidos y que figuran entre los más visitados del mundo. Una península cenagosa repleta de caimanes y serpientes, además de mosquitos, sería modificada por los ahuyentados cubanos y convertida en el primer lugar del planeta donde más dinero se mueve. Esa fue una de las razones por las cuales Estados Unidos dejó de apoyar a la invasión de Playa Girón, la cual denunció para que Fidel la cazara antes de que se adentraran en tierra. Esta observación casi pueril puede ofender a miles de cubanos cuyo agradecimiento a los Estados Unidos está latente por haberlos librado desinteresadamente del comunismo. Pero tanto Fidel Castro como los Estados Unidos nos han utilizado como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez, y como tal hemos actuado. Por eso las ruinas de La Habana son obra de un pacto no firmado, pero bien acordado entre Fidel Castro y sus yanquis del alma. Esos barcos que tenemos frente a nosotros, como pueden ver, están a un costado de donde estábamos antes. Esos barcos son petroleros, de pesca y mercantes. Casi todos pues están llenos de gente que no son de la isla, que son de otras partes del mundo. También incluyendo cubanos, también hay cubanos en la flota pesquera, no sé cómo eso está hoy en día. Pero como pueden ver, todos esos barcos están esperando para entrar a puerto, para dejar su mercancía. Eso es lo que es comercio, eso es lo que se destruyó en Cuba. Bueno, en realidad el comercio de lo que viene de fuera, porque también dentro hay otro tipo de comercio, que ya es cuando esos productos que vienen ahí se venden acá adentro, porque acá adentro, repito, se produce muy poco. Por ejemplo, ese movimiento que están viendo de camiones detrás de mí, de todo tipo, eso es comercio. Son gente que va, para allá van rumbo al puerto, para acá no se ven porque va por otro lado la carretera, que son los que vienen del puerto, porque por desgracia aquí se produce muy poco y todo viene en barco. Los canarios también tienen su trampa, pero no se lo imaginan. Toda esa gente que va ahí va para el trabajo. Si eso es bueno o malo, pues cualquiera que lo ubique donde entienda. Pero supongo que por detrás de mí van pasando muchos camiones con productos, o bueno, ya en este caso, si van hacia allá, lo más seguro es que se vayan retirando los más grandes hacia los barcos, porque aquí todo entra en barcos. En el mundo cada país es un experimento de ingeniería de diferentes maneras.
y los canarios también tienen su experimento, pero no se lo imaginan. Y también, para que menos se lo imaginaran, le llenaron esto de cubanos para que los pusieran a bailar reggaetón y olvidaran todas sus tradiciones. Todo en el mundo es un experimento. Cada país sufre un experimento diferente. No es casualidad que mientras más adelantos existan, más destrozado esté el mundo en los últimos 50 años. Y con eso tiene que ver mucho con la revolución de Fidel Castro, que fue el ejemplo que Rockefeller puso para que fuera imitado. Y nosotros hemos creado muchas confusiones en este mundo. A nosotros se nos ha hecho publicidad como que somos los mejores del mundo, pero que Cuba es pobre. Y no es así, Cuba es rica. Lo que han empobrecido es nuestro cerebro, nuestra mente, que nos han anulado por completo. También en todos estos engaños que impiden al cubano discernir, ocurrió cuando se recrudece el bloqueo para el pueblo cubano con aquello que llamaron la ley Helms-Burton. ¿En qué consiste eso? De eso no vamos a hablar. Siempre sería lo mismo: fastidiar al pueblo y que fueran más ricos los Castro y que gozaran de mayor libertad en este mundo. ¿Qué pasa? Ahí cabe analizar un punto para que vean el complot entre los Estados Unidos y Fidel. Esto se hace porque aviones de combate de Fidel Castro se ensañaron y tumbaron 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Eran unos pilotos cubanos con nacionalidad estadounidense que se dedicaban a salvar a cubanos que estaban perdidos en el mar. ¿Y qué ocurrió? Que Estados Unidos tuvo la oportunidad de declararle la guerra a Cuba porque le mataron ciudadanos, como mismo ocurrió el 28 de octubre del 62, cuando la crisis de los misiles, cuando el mismo Fidel mató al Rudolf Anderson. ¿Por qué? Si los Estados Unidos, tanto aquella vez como esta vez, pero bueno, aquella vez la excusa era que estaba la Unión Soviética y para evitar una hecatombe mundial, cuando ellos estaban muy en complot con la Unión Soviética. Pero ahora, cuando esto ocurre, de los Hermanos al Rescate, la Unión Soviética no existe. Y si no existía la Unión Soviética, ¿por qué no aprovecharon la oportunidad para quitarle a Cuba el bloqueo? No la pueden aprovechar porque si a Cuba le quitan ese bloqueo, entonces los cubanos van a hacer comercio, los de la Florida, en Cuba. Y eso a ellos no les interesa, porque la Florida se convirtió en paraíso artificial sobre un pantano gracias a la imaginación de los cubanos. Señores, tenemos que discernir sobre estas cosas, que ellos lo ponen todo en bandeja para que uno se dé cuenta. Ahora, el odio no nos deja ver. Todo lo que estamos hablando demuestra, ya no es evidencia, es que eso demuestra un complot entre Fidel Castro y las diabólicas direcciones de los Estados Unidos. Y se lo digo a todos los que presumen de católicos y de que creen en Dios más que nadie. Esta es una lucha contra el diablo, por si se quieren acoplar. Y el diablo tiene su casa en el Vaticano y tiene al brazo armado en los Estados Unidos. Todo esto fue un acuerdo. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurría, Fidel llenaba a Cuba de escuelas. Ustedes se han preguntado de dónde salía el dinero en un país sin comercio para hacer tantas escuelas. Todo eso venía de los Estados Unidos, y para graduar tanta gente, entre ellos los que iban a componer estas sectas del control sobre los cubanos. Y las escuelas no eran más que campos de adoctrinamiento. En paralelo con el adoctrinamiento, nos inyectaban sin permiso de nuestros padres para destruirnos la imaginación y ciertas cositas que deben estar muy claras en el cerebro del individuo para que el individuo camine y esté vivo, porque mucha gente camina, habla, va al baño
pero son muertos. Solo están ocupando un lugar en la tierra en calidad de materia, pero son gente que no vive, son gente que no sirve, gente que no discierne, gente que no quiere ayudar, que son la gente que busca el entretenimiento, que busca la risa. Esa son la gente afectada por la disonancia cognitiva y también por lo que se entiende como indefensión aprendida, que eso también lo captamos en las escuelas. Se llenó Cuba de hoteles, esto ya en paralelo con la ley Heard-Barton. ¿Cuál era el objetivo de los hoteles? Pues que se prostituyeran nuestras niñas, porque de esos hoteles no salía nada para el pueblo cubano, tampoco formaban parte del comercio, al contrario, lo poco que producía Cuba se lo comían los turistas en esos hoteles, y ni los Estados Unidos hicieron nada, y por si fuera poco, muchos exiliados fueron a Cuba a aprovecharse de esa prostitución. Para eso es que nos han puesto el bloqueo, y para eso también nos llenaron a Cuba de hoteles, porque la destrucción de Cuba es política, cultural, moral, de todas partes. Nada de eso es producto de errores ni de la brutalidad de Fidel. Eso es un plan muy bien premeditado y concebido, acordado entre Fidel y sus amos. Los errores de esta gente, como dice mi amigo Servando González, los errores de esta gente a ellos no les da vergüenza, no les puede avergonzar, porque son las victorias de sus amos. ¿Quiénes son sus amos? Pues bueno, Rockefeller, por ahí para allá, una caterva de elementos hasta llegar al diablo. Entonces estos hoteles, España llenó Cuba de hoteles, Italia, Canadá, y no pasa nada, nunca se escucha de ningún tipo de sanción ni de nada, porque todo eso son acuerdos. Como mismo tampoco usted ha oído a todos los cubanos que le expropiaron una tierra para hacer un hotel protestar, que son la mayoría, son ciudadanos estadounidenses, porque nadie los apoya, a los pocos que lo han hecho, y otros han estado en complot también con esto. Ahí entra el secretismo y tantas cosas que nos quedan distantes. Y desde Canadá, que Canadá, nadie se imagina hasta qué punto Canadá tiene las botas puestas sobre Cuba. Esto es difícil entenderlo, pero Canadá es quien más control tiene de Cuba. ¿Y quién es Canadá? Pues Canadá es la jefa inmediata superior de los Estados Unidos, tal y como le queda en el mapa, y Alaska congelada por arriba. Esa gente vive en Cuba estudiando las cosas de Cuba desde los años 60. El Escambray, por ejemplo, desde los años 60, después que sacaron a los alzados del Escambray, la limpia del Escambray, que hubo otra limpia en el 68, sin armas, sacando nada más a los que pudieran dar un secreto. El Escambray, casi completo, se lo dejaron a Canadá para hacer sus investigaciones y para meterse sus buenos paseos y hacer allí lo que los cubanos no pueden hacer. Pero no es solo que no pueden hacer, es que también no quieren hacerlo, porque han aprendido a no hacer nada, han aprendido a esperar. Y recuerden que no soy el que manda manifestaciones, no tenemos dignidad los que desde el exilio mandamos a los cubanos a pelear dentro, porque si no lo hicimos cuando estuvimos allí, y lo dice uno que se embarró, si no lo hicimos cuando estuvimos allí, ahora no nos honra hacerlo. Amigos, aunque fui marino, confieso que no me gustan ni el mar ni los barcos, porque todas las desgracias a los pueblos le entran por el mar. Pero bueno, en eso no quiero ni que me lo crean, ni quiero romperle a nadie su gusto por el mar ni por los barcos. Estas cosas las había en Cuba, igual que aquí. Cuando aquí no existían, estas cositas que estamos viendo aquí se podían ver en Cuba. Y entonces ahora pregúntense por qué esto no existe en Cuba. Sin embargo, existe para los clubes de una sociedad secreta que se llama G2, que en complot con los Estados Unidos ayuda a la desgracia de Cuba. Esos sí tienen estas cositas en Cuba, igualito que lo tienen aquí los hombres que tienen sus negocios y que se lo pueden permitir, o los que vienen de otra parte y dejan su barquito aquí, porque cuando aquí la pobreza era horrible, que la gente se alimentaba con gofio, con cebolla, en Cuba
se podían degustar los mejores jamones, incluso hechos en España, que no llegaban hasta aquí porque aquí no había quien tuviera con qué comprarlo, que es lo mismo que ocurre hoy en día en Cuba, que la pobreza de Cuba impide la existencia de empresarios. Pero el G2 sí tiene sus clubes privados en distintos puntos de Cuba, incluso en Cuba hay islas, cayos de estos muy importantes que hay, que son sitios donde se reúnen todas las agencias de inteligencia del mundo, donde tienen ahí sus fiestas y sus banquetes, y también muchos presos políticos cubanos. Ahí es donde pasan la cárcel, en estos sitios, metiéndose tremenda fiesta, con mujeres a su servicio y de todo lo que ustedes no se imaginan. Porque los cubanos de Cuba, de lo que verdaderamente ocurre en Cuba, no sabemos nada. Solo sabemos que 65 años de desgracia y nos creemos que es porque en Cuba hay comunismo. En Cuba no hay comunismo. En Cuba lo que hay es tremenda mafia acompañando a tremendo experimento de ingeniería sexual, social y de tantas cosas más. Y como pueden ver, he hecho un recorrido por algunos puntos de la isla, incluso por un puerto que no es como los puertos de Cuba, que son bahías de bolsa también, de la ley del agua. Esto tiene mucho que ver con la de New York. Esto que ustedes han visto y mucho más que por cuestión de tiempo no puedo mostrar, es el comercio, es lo que destruyeron los Estados Unidos en Cuba. Hay que tener el corazón mal puesto para no entender que eso es un crimen contra un pueblo para ponerlo a emigrar. ¿Qué daño hemos hecho los cubanos para que en Cuba no se viva como en este sitio, desde el cual desde hace más de 130 años empezaron a emigrar los canarios, más de 130 no, y de 150, para sustituir a los esclavos en Cuba cuando aparentaba que le daban la libertad, en este caso a los africanos? ¿Qué daño hemos hecho los cubanos para que estas cosas no las podamos tener en Cuba? Si usted perteneciera a los que estas cosas le molestan, entonces usted es una pieza más de esa bomba que los Estados Unidos han puesto sobre Cuba. Tanto si eres de los que cobra por afirmarlo o perteneces a los mentecatos que como campanas solo pueden repetir lo que escuchan decir. Seres sin luz propia que aceptaron que Fidel se las apagara por completo, que son en este caso los que creen que Fidel es su enemigo porque creen que Estados Unidos es su amigo y que Fidel era el peor enemigo de los Estados Unidos, cuando Fidel, gracias a la destrucción de Cuba, le ha hecho a los Estados Unidos una ciudad enorme dentro de un pantano, que es la Florida, y un jardín en el desierto de Las Vegas. Muchas gracias.